pocos días de la llegada de las vacunas, ¿a dónde deben acudir los adultos mayores? ¿Qué hacer si viven en zona rural? Estamos en Contacto Ciudadano. Urge seguridad farmacéutica en Colombia, afirman senadores. En marcha proyecto de ley para robustecer la investigación científica. ¿Qué beneficios tendrán los venezolanos con el Estatuto de Protección Migratorio? Senadores de la región fronteriza explican los alcances. Desde las regiones, Defensoría del Pueblo lanza alertas tempranas por focos de violencia en el sur de Bolívar y el sur de Córdoba. Soluciones inmediatas para Buenaventura. Es el llamado desde el Senado al gobierno para recuperar a los jóvenes reclutados por los violentos. Compromiso por Colombia en Boyacá y Santanderes. Más recursos para obras de infraestructura que ayuden a la reactivación económica. Alto al reclutamiento forzado infantil. Senadores presentan proyecto para endurecer las penas por este delito. Buenas noches. Iniciamos este bloque de información legislativa con la orientación a los adultos mayores que junto al personal médico serán los primeros en recibir la vacuna contra el COVID-19. Ya estamos a pocos días para que las vacunas lleguen al país y son varios los interrogantes de los colombianos para la inmunización. ¿A dónde ir? ¿Dónde inscribirse? ¿Cómo recibir la vacuna si viven en poblaciones apartadas? Senadores y expertos responden, porque en el noticiero del Senado estamos en permanente Contacto Ciudadano. Las inquietudes a la hora de ser aplicada la vacuna para nuestros adultos mayores son varias. Mi abuelo es hipertenso y mi abuela es diabética. ¿Tiene algún efecto secundario en ellos la vacuna, ya que son mayores de 80 años? No debe ser motivo de preocupación la administración de la vacuna en pacientes mayores con comorbilidades. Lo único que recomendamos es que sean valorados por sus médicos tratantes y que estén compensados de estas patologías. Tengo una pregunta. ¿Los abuelos que tienen problemas de movilidad, es posible que los vacunen en casa? Para aquellas personas que tengan algún problema de discapacidad o dificultad para llegar al punto de vacunación, su EPS deberá coordinar con la IPS que le corresponde la vacunación en casa. Se harán jornadas de visita a los hogares y se contemplará todo un esquema de bioseguridad. ¿Qué deben hacer los adultos que se encuentran en zonas apartadas y qué cuidados deben tener después de ser aplicada la vacuna? Son otras de las inquietudes de los colombianos. Las personas no tienen que inscribirse en ninguna plataforma. Mi vacuna es para consultar. Y si yo ya aparezco en la plataforma, en la etapa y en la fase que me corresponde, no me tengo que postular ni tengo que hacer ningún otro procedimiento. Pero como no todo el mundo tiene internet ni un celular inteligente, podrán hacer esa gestión en las personerías, en las defensorías, en las mismas alcaldías, en las mismas oficinas de las EPS y en la IPS de su vereda, de su pueblo. ¿Qué cuidados deben tener los mayores de 80 años después de aplicarse la vacuna? Total tranquilidad en aplicación en pacientes mayores de 80 años. Los cuidados posteriores a la aplicación deben ser los mismos que para un paciente joven. Recuerde, la vacuna es gratuita y si usted es mayor de 80 años, será a través de su respectiva EPS quien lo contacte para la programación de la vacunación contra el COVID-19. Debido a la crisis ocasionada por la pandemia, desde el Senado reafirman la necesidad de que la ciencia, tecnología e innovación cuenten con más inversión. En la Comisión Sexta avanzan las audiencias con expertos internacionales y la comunidad científica para robustecer los lineamientos de un proyecto que permita la seguridad farmacéutica nacional. Hace 30 años Colombia fabricaba vacunas para controlar y mitigar diferentes enfermedades. Además, las exportaba a otros países. El COVID-19 evidenció que Colombia no cuenta con un sistema robusto de investigación científica y que en el caso de esta pandemia el país debería estar aportando datos e incluso soluciones de una posible vacuna contra el virus. Es por eso que ya hace trámite en el Senado un proyecto de ley para generar una política de investigación científica que lleve a la seguridad farmacéutica nacional. El interés es crear un nuevo instituto, desde el Instituto Nacional de Salud, recoger todas las capacidades que hay. Obviamente necesitamos más recursos. ¿Por qué no Ecopetrol financiando las nuevas capacidades de Colombia? Lo público per se no es malo, lo público
tiene que ser sumamente importante para que Colombia tenga esas capacidades. Para algunos expertos y catedráticos, la seguridad farmacéutica es urgente. Por eso celebran la iniciativa del Senado, que como herramienta legal abre la posibilidad de obtener mayores recursos para la investigación científica que permitirá proteger la salud de los colombianos. Nuestra seguridad a la larga depende de la capacidad que tengamos de responder a los retos, y esa capacidad de responder a los retos es autonomía tecnológica. La seguridad farmacológica es un elemento fundamental para cualquier sociedad y no se alcanza con un manejo de plantas medicinales o de conocimiento ancestral y tradicional. Se requiere hacer inversiones en ciencia, biotecnología. El proyecto ya inició el trámite en la Comisión Sexta, donde se analizó y debatirá durante esta legislatura. En la construcción de esta iniciativa participaron 70 investigadores y catedráticos de Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Senadores de los departamentos fronterizos con Venezuela destacaron la importancia del nuevo Estatuto de Protección Legal del Migrante sancionado por el gobierno. La iniciativa permitirá regularizar su permanencia en Colombia y extender los beneficios en programas de salud, empleo y educación. Se calcula que en Colombia hacen tránsito o están alojados cerca de 2 millones de migrantes venezolanos, gran porcentaje de forma irregular y que buscan mejor calidad de vida. Para ello se creó el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes, que busca protegerlos con ofertas en materia institucional, social y económica. Permite tener control del ingreso y el número de migrantes. También la aplicación de protocolos de salud y controlar las fronteras, hoy en manos de ilegales y de informales. Los requisitos para estar en este registro son estar en Colombia, presentar el documento de identidad vigente o vencido, el acta de nacimiento, declaración expresa de la intención de permanecer temporalmente en Colombia y la autorización de recolección de datos biométricos. Pero además también los integra la economía. Yo creo que esta decisión tomada por el gobierno es afortunada y naturalmente que los departamentos y las zonas que más hemos sufrido este flagelo, pues se nos facilita para el control de la misma inmigración. Con esta medida, el migrante puede trabajar con la aplicación de las normas laborales de Colombia y la posibilidad de hacer la transición al régimen de visas. El gobierno obviamente atiende un llamado a la comunidad internacional. Queremos ayudar a los venezolanos, queremos ayudar a los migrantes. Se calcula de la migración venezolana que 5.4 millones de venezolanos han salido de su país y el 34% de este total se encuentra en Colombia. Le damos paso a esta hora a Julieta del Río, quien nos presenta otras noticias legislativas. Julieta, buenas noches. Marcela, buenas noches. Ante la crisis social que vive actualmente Buenaventura, senadores insisten en la necesidad de aumentar la cobertura educativa, el pie de fuerza y brindarle mayores oportunidades de empleo a los jóvenes para evitar ser reclutados por bandas criminales en el puerto nariñense. El reclamo de cientos de bonaverenses por la situación de violencia que está atravesando la ciudad es escuchada por los senadores, quienes hacen un llamado al gobierno para que les brinde soluciones. Triste y lamentable lo que está ocurriendo en el puerto de Buenaventura en estos momentos, una ola de violencia que se ha desatado, donde muchos jóvenes, niños y aún adultos, las cuales ha cobrado la vida. El anuncio de fortalecer el pie de fuerza con 1.200 hombres por parte del gobierno nacional es importante, pero no suficiente. Se requiere cumplir la inversión social prometida pendiente con el puerto de Buenaventura de hace muchísimos años. En Buenaventura se encuentra el principal puerto marítimo de Colombia, catalogado como uno de los 10 puertos más importantes de América Latina. El puerto por donde sale el 65% del comercio exterior y por donde ingresa. Le hemos propuesto al presidente Iván Duque que acelere el cumplimiento de los acuerdos del paro cívico que se firmaron con la comunidad en más de 2 billones de pesos. Los jóvenes, afirman los senadores, son los más afectados por la violencia y es necesario brindarles oportunidades para su desarrollo y así arrancárselos a la delincuencia. Una estrategia que convoque transversalmente a todas las entidades del gobierno nacional y logremos superar y presentar algunas alternativas a los jóvenes que atraviesan esta zona crítica en Buenaventura, de la mano también de compromisos reales y acciones concretas. Líderes sociales piden garantías en materia de seguridad y oportunidades de empleo, de reactivación de sectores como el turismo, que puedan impactar en su economía, bienestar y calidad de vida. Potencializar la empresa, potencializar el turismo, potencializar los emprendimientos.
Senadores resaltaron la llegada del pie de fuerza para enfrentar a los criminales y esperan se pueda garantizar la integridad de los habitantes y líderes sociales. En donde se reforzó con 120 policías el pie de fuerza y así combatir la delincuencia. A esto se le adiciona la llegada de 2 destacamentos de las Fuerzas Especiales del Ejército y un pelotón de la Armada de Colombia. Los legisladores aseguran que estarán vigilantes al cumplimiento del Plan Integral de Seguridad y Convivencia, así como la ejecución de los proyectos sociales y de infraestructura para fortalecer el tejido social e impulsar la generación de empleo y el trabajo digno. Y precisamente por la defensa de los productos nacionales, senadores buscan a través de un proyecto de ley que se promueva aún más el consumo y compra de lo local, porque afirman la reactivación económica es un propósito nacional. El objetivo de impulsar la manufactura nacional, la generación de empleo, el trabajo y la reactivación económica en medio de la pandemia, el Senado avanza en la discusión de un proyecto de ley que busca proteger la producción colombiana. Tenemos que defender a nuestros productores de las importaciones que están asfixiando la economía nacional, pero igualmente tenemos que defender a la gente que vive del mar. Productores agropecuarios aseguran que esta iniciativa sería de gran ayuda para proteger la industria y reparar los daños económicos ocasionados por la pandemia. Protegiendo la industria ayuda a generar más empleo y beneficia a agricultores y campesinos para que procesen sus productos, se los paguen a un precio justo. La iniciativa busca políticas públicas para proteger la industria nacional, la pesca artesanal, la agricultura familiar y comunitaria, que ayude al campesinado y garantice la seguridad alimentaria. Se busca no solo proteger la generación de riqueza en el país, sino también afectar positivamente la balanza comercial, toda vez que hoy es más lo que importamos que lo que exportamos. En el texto del proyecto de ley también se plantea la revisión de los tratados de libre comercio y la sustitución de importaciones para que en un plazo de 5 años se suspenda el ingreso de mercancías y productos que se hacen en Colombia. Esta es una noticia que ratifica la labor del Congreso en la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Fue sancionada la ley aprobada por el Legislativo para que los delitos sexuales contra menores de edad no prescriban en el tiempo y se castiguen al nivel de los delitos de lesa humanidad y los actos de genocidio. A partir de ahora, los delitos sexuales cometidos contra menores de edad no tendrán prescripción de la acción penal, es decir, no habrá fecha de caducidad y podrán denunciarse, investigarse y sancionarse en cualquier momento, sin importar el tiempo que haya pasado. La importancia de esta ley es que se eliminan los términos judiciales para que nuestros menores que son abusados sexualmente puedan denunciar en cualquier momento de su vida. Antes de ser aprobada la ley, los delitos sexuales a menores de edad prescribían a los 20 años. Con la sanción presidencial, quien haya sido víctima en su niñez o en su adolescencia de abuso, acoso, violencia sexual o incesto, podrá denunciar a sus agresores en cualquier etapa de su vida. Expliquemos, un niño que fue abusado, si dentro de 20 años, cuando ya el mayor decide denunciar, no había caso, ya había prescrito la acción. Una injusticia. Ahora no, ya mayor, el abusado cuando niño puede llevar ante la justicia al abusador. Eso es un gran avance, que se tengan fino los pedófilos. Aseguran los senadores, esta ley es un paso más en la protección de la niñez. La imprescriptibilidad garantiza que ningún bandido, sinvergüenza o depravado pretende arrebatar la inocencia de un niño y que con el pasar de los años quede en la impunidad tan execrable conducta. Los delitos sexuales contra menores de edad, al no prescribir la acción penal, quedan al nivel de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y los actos de genocidio. En este sentido, ya comenzó el trámite de un proyecto que eliminaría la libertad condicional, la rendición de la pena y otros beneficios judiciales a quienes cometan delitos sexuales contra las mujeres y los menores de edad. El abuso sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes es una de las mayores problemáticas que afronta el país. Actualmente, los condenados por delitos sexuales contra los menores y la mujer tienen algunos beneficios como la redención de la pena, que conlleva a que los violadores paguen penas poco ejemplarizantes. Quienes cometen delitos sexuales contra mayores de edad, es decir, con nuestras mujeres ya mayores de edad,
tienen todo tipo de beneficios que la ley les permite, como detención domiciliaria, como rebaja de penas por colaboración, rebaja de penas por preacuerdo y cualquier tipo de beneficio penal. Ante este panorama y buscando la protección de los derechos de las víctimas de abuso sexual, en el Senado avanza una iniciativa que busca eliminar los beneficios judiciales y administrativos que hoy tienen los procesados por violación. Es tan grave el delito que la sociedad y el sistema penal no puede tener condescendencia con los violadores. Por ello, si bien hoy la legislación colombiana prevé que por buen comportamiento, por estudio, por trabajo, pueden redimir pena, la propuesta del proyecto de ley es que estas personas violadoras condenadas por violaciones no tengan ningún tipo de beneficio penal. Para algunos senadores, además de eliminar estos beneficios, también se debe trabajar en la prevención para evitar este delito. Debatamos tranquilamente, responsablemente este tema para garantizar más la protección de los menores, pero sin creer en la ilusión de que la norma penal es la solución a estos problemas. La iniciativa que se debate en la Comisión Primera del Senado busca también garantizar la no repetición, la erradicación de la violencia y la agresión sexual que padecen mayoritariamente mujeres y menores de edad. Ahora doy paso a mi compañera Carol Dao, quien nos presenta las principales noticias desde las regiones. Julieta, televidentes, buenas noches. Y desde las regiones les contamos que en la estrategia de Compromiso por Colombia se prevé este año una billonaria inversión en obras de infraestructura, de agua y saneamiento básico para Santander, Boyacá, regiones que esperan rápidos avances del llamado Pacto Bicentenario para ayudar en la reactivación y la generación de empleos. Avanza en todas las regiones del país la estrategia Compromiso por Colombia, que tiene como objetivo llevar a cada rincón del país mayores oportunidades y obras de infraestructura que garanticen la reactivación económica nacional. En Santander ya se ejecutaron recursos para obras de infraestructura, programas de educación y la reactivación del turismo. La navegabilidad del río Magdalena desde Barrancabermeja hasta la costa Caribe, en donde hay una inversión de más de 1.2 billones de pesos. El segundo, la conectividad vial. Puros Málaga con 320.000 millones de pesos. En el departamento de Boyacá, los proyectos de emprendimiento se enfocan a los micro y pequeños empresarios para recuperar sus negocios y con ellos miles de empleos. Compra lo nuestro, esa campaña del Ministerio de Comercio para todos los productores y que ellos puedan acceder a mercados no solo nacionales e internacionales. Segundo, todo el aspecto turístico de la Ruta del Bocadillo y en municipios como Chiquinquirá y Tunja, fomentar a través de las campañas de Yo Voy. La inversión en las obras de infraestructura vial en Boyacá también serán clave para la recuperación económica. Por eso, para la reactivación económica en Boyacá es necesario construir una infraestructura vial para que nuestros campesinos puedan sacar sus productos. El presidente, los ministros y senadores de todas las regiones continúan visitando las regiones para hacerle seguimiento a la hoja de ruta planteada en la estrategia Compromiso por Colombia. Cultivadores de arroz expresaron su preocupación por la sobreoferta en la producción y el aumento de las importaciones. Congresistas de los Llanos Orientales hacen un llamado de urgencia al Ministerio de Agricultura para que se promuevan campañas que incentiven el consumo y se defienda la cosecha nacional. En Colombia, cerca de 2 millones de familias ubicadas en 217 municipios viven del cultivo y producción del arroz, ya sea directa o indirectamente. Según las cuentas del gremio arrocero, el país tiene 2 millones de toneladas del producto y no hay quien las compre. La pandemia, la pérdida de empleos y las importaciones, entre otros factores, han generado la crisis de los productores. Cada 6 meses los insumos se incrementan más y nos lleva a nosotros a una pérdida de nuestra producción. Desde el gobierno buscan un consenso en la que productores nacionales e importadores logren sinergias que generen buenos dividendos y garantías de abastecimiento. Con la producción de esas 520.000 hectáreas, con las importaciones que se realizan, más el inventario que tenemos almacenado, supliríamos sin ningún problema el consumo nacional, logrando que no haya dificultades en el precio. La producción de arroz en Colombia es básica para la alimentación de la población, para garantizar la rentabilidad
del negocio arrocero, es necesario la existencia de los pactos entre las partes que intervienen dentro de la cadena. Los llanos orientales han sido una región por excelencia propicia para el cultivo y abastecimiento. Senadores que representan al Meta y otros departamentos trabajan para que arroceros y gobierno logren estabilizar precios y potenciar la producción local. Tenemos que competir contra esa deslealtad. El que importa compra barato, pero aquí en Colombia los insumos son muy costosos para el arrocero y necesitamos realmente dar esas garantías y que haya una competencia en la venta leal. Desde la Comisión Sexta le propondrán a la plenaria del Senado crear una subcomisión que acompañe de manera constante a los productores de arroz y al gobierno en soluciones que beneficien al sector. La Defensoría del Pueblo y el Observatorio Caribe lanzaron una alerta temprana por el desplazamiento y el aumento de cultivos ilícitos por la presencia del Clan del Golfo en el sur de Bolívar, Córdoba y Sucre. Senadores del Caribe afirman que es necesario acelerar la restitución de tierras y aumentar el pie de fuerza en estos departamentos. Por medio de alertas tempranas, la Defensoría del Pueblo hace un llamado al gobierno por la creciente afectación humanitaria que se vive en el sur de Bolívar y Córdoba, provocado por las organizaciones al margen de la ley. La Defensoría del Pueblo realizó en su momento 3 recomendaciones a distintas autoridades con el fin de salvaguardar los derechos de la ciudadanía y prevenir más conductas vulneratorias contra la población. Reforzaremos en este 2021 la prevención de violación a derechos humanos a través de la Ruta de los Derechos. Según el Centro de Pensamiento UNCaribe, es necesario reforzar la comunicación entre la fuerza pública y la población para prevenir los delitos en esa subregión. Se incluye a las comunidades con participación activa para restablecer confianza entre fuerza pública y comunidades afectadas por la violencia y se avance en la implementación integral de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Para atender esta problemática de la violencia, en el Senado cursa un proyecto contra la comercialización ilegal de la coca y la marihuana, que según los legisladores es la causante de la mayoría de los actos bélicos. Que el Estado le quite el negocio a los narcotraficantes, que esas utilidades a cambio de ser para unos grupos delincuenciales sean utilidades que el propio Estado utilice para educación y para prevención de la drogadicción. En atención a la cometida de estos delitos, fue extendida la ley de víctimas hasta el año 2031 para reparar a cerca de 9 millones de colombianos afectados por el desplazamiento, la desaparición forzada, las minas antipersona, la pérdida de bienes y las violaciones, producto del conflicto ocasionado por las disidencias de la FARC, la guerrilla del ELN y la delincuencia organizada. En nuestro bloque de Tejido Social les contamos que hay una buena noticia para los 9 millones de colombianos que devengan menos de un salario mínimo. A partir de ahora podrán contar con garantías básicas para su salud. Con la nueva estrategia Piso de Protección Social, se busca que los ciudadanos que tengan ingresos mensuales inferiores a 908.526 pesos, es decir, que ganen menos del salario mínimo, puedan comenzar a ahorrar para su pensión, a fin de mejorar las garantías en salud, brindar una protección para la vejez y lograr el aseguramiento de las personas más vulnerables. Está asociado a las BEPS. Por cada peso que ahorre ese colombiano, el gobierno nacional aportará el 20%. Va a tener cobertura de alrededor de 9 millones de colombianos entre dependientes e independientes. El programa, que es liderado por Colpensiones y que empezó a regir el pasado 1 de febrero, aún genera algunas inquietudes en los ciudadanos. Soy vendedor ambulante, nunca he hecho ahorro para mi pensión, ¿puedo hacerla de manera voluntaria? Sí. Cualquier colombiano que tenga ingresos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente se puede beneficiar del piso de protección social. Quisiera saber a dónde debo afiliarme para tener el ahorro para mi vejez. No es necesario hacer presencia física o ir a una oficina de Colpensiones para poder vincularse por primera vez. Puede ir a uno de los puntos de recaudo que tenemos, estas terminales donde se hacen los giros, donde se compra el chance, ese tipo de terminales, ahí le reciben el recaudo. Solo con la cédula y el número telefónico, los trabajadores por cuenta propia quedarán vinculados y podrán recibir los beneficios del piso de protección social. ¿Qué beneficios recibiré si empiezo de manera voluntaria el ahorro para mi vejez? El seguro inclusivo protege a las personas que hacen el aporte al piso de protección social y le protege en contra de varias contingencias.
fallecimiento, enfermedad grave. Recuerde que si usted tiene un empleador y este le paga menos del salario mínimo, él está en la obligación de realizar un aporte del 15% para su afiliación mensual al piso de protección social, sin descontarle ningún valor de su salario. Por su aporte a la educación del país, el Congreso condecoró con la Gran Orden en grado de caballero al rector de la Universidad La Gran Colombia, Marco Tulio Calderón. Esta distinción la entrega el Senado a quienes se han distinguido por sus servicios en instituciones educativas, gremiales y del Estado. En el caso del rector de la Universidad La Gran Colombia, Marco Tulio Calderón, se destaca por sus 22 años de trabajo por la educación. Porque es un hombre dedicado a la formación de las nuevas generaciones. Es un hombre estudioso, es un hombre trabajador, que ha continuado una política de brindarle la oportunidad a los sectores menos favorecidos económicamente. Con mucho agradecimiento y con humildad recibimos este reconocimiento de parte del Senado de la República. Queremos decirle que la Gran Colombia ha sido pionera en la inclusión social y ahora estamos comprometidos en aplicar las tecnologías en la educación. Calderón Peñalosa es un reconocido abogado especialista en pedagogía y docencia universitaria, magíster en Derecho, con amplia experiencia en la normativa jurídica y además de ejercer como rector de la Gran Colombia, hace parte de la Junta Directiva de Intercenter Colombia. A propósito del Día Internacional contra el Reclutamiento Forzado de Menores de Edad, el Senado trabaja en una iniciativa que busca endurecer las penas a quienes cometan ese delito y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país. Estas imágenes generan el rechazo nacional y mundial. Por ello es que cada 12 de febrero el mundo y Colombia conmemoran el rechazo al reclutamiento forzado infantil y hacen énfasis para que se fomenten acciones que garanticen la protección de los menores y se brinden mayores oportunidades de educación. Por eso la estrategia Súmate por mí ha logrado llevar a que sea efectivo la protección del Estado antes de que se pueda dar la materialización del delito. En la contención, prevención y sanción del delito, el gobierno, Congreso y organizaciones internacionales trabajan en una iniciativa para darle más dientes a las herramientas legales que prevengan y castiguen el reclutamiento forzado infantil. No solo se amplían las penas, sino que se adiciona el verbo utilizar. Aquí no es solo reclutar, sino utilizar a los menores para actividades criminales y terroristas. Eso le da un margen más amplio al operador judicial. Actualmente este delito se castiga con prisión entre 8 y 15 años. Con esta iniciativa pasaría de 13 a 23 años. Con el propósito de ponerle fin al reclutamiento de nuestros jóvenes y adolescentes, con el propósito de usarlo como instrumento de delito. Para organismos internacionales es necesario que el Estado implemente más programas para que niños y adolescentes tengan mayor acceso a la escolaridad, al deporte y actividades lúdicas que los alejen de las organizaciones criminales. Aumentando la inversión social y los proyectos para garantizar un proyecto de vida y el acceso a derechos básicos y oportunidades de vida legales. El proyecto, al que solo le resta un debate en la plenaria del Senado para convertirse en ley de la República, tiene el respaldo de la mayoría de las bancadas, porque dicen los senadores, en los jóvenes está el futuro del país. En el noticiero del Senado estamos preparando algo nuevo para ustedes. Seguiremos informando sobre la reactivación económica, generación de empleo y la construcción del tejido social. Las buenas noticias también son noticia. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.